Y hace mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio. Soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del colegueo de los infieles Acrom. Son las 9 en Canarias y Portugal, las 10 en el resto de la península y Baleares. Y como todos los días, pues comienza un nuevo directo del colegueo de los infieles Acrom. Hoy estuve hablando por Messenger con el puto Punky y planteé una cosita que, pues bueno, normalmente entro aquí sin saber muy bien de qué hablar. Hoy me han puesto deberes, o sea, surgiendo de la conversación esta del puto Punky, con el puto Punky, planteó el tema de lo de la educación sexual. No sé por qué. Esto a veces pasa así, las cosas son random y planteo ese tema. Me parece muy interesante, ¿no? Hablar de la educación sexual. ¿Y cómo me plantearía yo este tema? Es delicado. No por el tema en sí, sino por el contexto cultural de vivir en países de cultura abrámica, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que por redes sociales, pues enseñar un pezón es algo que te puede tirar un vídeo y pues para que algo violento sea retirado de redes sociales ya tiene que ser una cosa muy seria. O sea, vivimos en un entorno donde hay unos tabús sobre el sexo fuertísimos. De hecho, o sea, esto llega al punto de que fotos o vídeos de mujeres amamantando a sus hijos son considerados contenido sexual. O sea, y después vemos eso, que para que un contenido se considere violento, ya tiene que ser una cosa, pero muy gore, ¿no? O sea, tiene que verse sangre en directo y para eso tiene que ser, o sea, la cosa pues muy, muy intensita, ¿no? Entonces, hablar de educación sexual en este entorno es complicado. Y yo plantearía el tema pues por las implicaciones sociales que tiene. Y esto desde críos, o sea, con críos muy críos. O sea, al empezar a hablar de sexo a alguien hoy en día en Occidente, lo primero que hay que decir es que el sexo es algo ligado a la reproducción, que el sexo puede dar lugar a un embarazo no deseado, ¿no? Y que hay métodos anticonceptivos, pero pueden fallar, ¿no? Y entonces, que una mujer se quede embarazada, sobre todo si es muy, muy, muy joven, eh, que la persona con quien ha practicado sexo se responsabilice de tener ese hijo que no buscaba, ¿no? Y criarlo y sacarlo adelante, es algo que a dos críos, pongamos pues 15 años o 14 años, ¿no? Que ya pues hablamos de gente que es fértil, pues puede causar serios trastornos a la hora de completar su educación y buscar un futuro profesional que les permita pues vivir más o menos dignamente. Buenas noches a todo el mundo y todo esto. Saludos y gracias a la gente que comparte y que le da me gusta al like. Este tema de la educación sexual hay que empezarlo, yo creo que así. O sea, primero, está vinculado a la reproducción humana. Si una chiquilla se queda embarazada, eso es un problema, porque completar la educación y encontrar trabajo y todas estas historias se vuelve casi misión imposible, ¿no? Y después que quien haya mantenido esa relación sexual con ella, de la que se ha quedado embarazada, pues que se comprometa a criar a ese hijo juntos, ¿no? O que esta niña, hablamos, ¿no? Porque hoy en día la madurez sexual no está vinculada al considerar una persona adulta, pues que salga adelante ella sola llevando un crío, aunque tenga el apoyo de sus padres, es una cosa durísima, durísima, ¿no? Entonces, aparte de esto, es que una cría que se quede embarazada con 15, 14 años va a ser señalada y va a llevar ese estigma toda su vida. Porque vivimos en un contexto donde la moral imperante, ¿no? La mayoritaria,
procede de religiones abrámicas. Y en las religiones abrámicas se considera el sexo como algo pecaminoso. O sea, tienen su movida de su diosito bueno y su diablo malo y vinculan todo lo del placer, ¿no?, a cosas del diablo. Entonces, va a ser señalada mínimo como pecadora. O sea, y después hay que tener en cuenta la vinculación directa que se va a hacer con una profesional del sexo. Entonces, ¿en qué consiste este estigma? En que una vez que una mujer, ¿no?, y estamos hablando además de edades muy jóvenes, estamos hablando de que el despertar de la adolescencia, toda esta revolución hormonal, donde pues además comienzas a experimentar deseo sexual y todas estas historias, es bastante temprano. O sea, estamos hablando a lo mejor de 13, 14 años, 15 años. Pues imaginaros en ese contexto, con esa edad, que te señalen con el mismo epíteto que se designa para una profesional del sexo, ¿no? En el caso de los tíos no, además. O sea, en el caso de los tíos, un tío de esa edad que pues se descubra que, buenas noches Lázaro, que ha mantenido una relación sexual, va a ser tratado como un campeón, porque el sistema heteropatriarcal es lo que fomenta. Entonces, es así de descompensado la historia. Un individuo de 13, 14 años, si es varón y mantiene una relación sexual, va a ser poco menos que el campeón, ¿no?, de su instituto, de su colegio, y pues va a tener la admiración de toda la gente. O sea, los tíos lo van a admirar y van a querer ser como él, y las tías lo van a mirar bien. Ojo, como un tío, hostia, este sabe. O sea, va a tener la admiración de tíos y tías. En cambio, una tía, a la misma edad, que se descubra que ha mantenido una relación sexual, va a ser señalada como si fuese una trabajadora sexual. Y va a ser despreciada. Y además, va a ser despreciada tanto por las mujeres como por los hombres. Y se va a fijar la idea sobre esta persona que con esa persona cualquiera puede hacer lo que quiera. Va a ser un despojo social. Y además con ella va a estar todo permitido, ¿no? Eso es, en conjunto, pues el cómo está establecido el rollo hasta ahora, ¿no? Y va a ser, o sea, es un estigma muy gordo. O sea, no solo es que estés señalada y que la gente hable mal de ti, sino que además se va a justificar cualquier intento de que alguien fuerce el tener contigo una relación sexual, puesto que como has accedido con uno y eres una pantalonera ligera de cascos, en fin, la cantidad de sinónimos para la parte peyorativa de profesional del sexo es infinita. O sea, son cientos de años donde se ha mantenido este estigma, y entonces, pues, o sea, hay variedad, ¿no? Y para machacar a la peña nunca ha faltado gente. Y cualquier tío que se acerca a ti porque tiene ganas de tener una relación sexual, pues va a considerar que es que no puedes negarte. Como has aceptado una vez, tienes que aceptar siempre, porque además eres eso, una pantalonera ligerita de cascos, una fresca, etc, etc, etc. Entonces, eso yo creo que es lo primero que hay que explicar en cuanto a educación sexual. Es algo muy triste tener que empezar por ahí, pero considero que es lo más adecuado pensando en los alumnos y sobre todo en las alumnas. El que tengan en cuenta cuál es el contexto social y a qué se ven expuestos. Y considero esto más serio y más grave que el tema de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, yo empezaría explicando esto. Porque las enfermedades de transmisión sexual, la que más y la que menos, pues tiene cura o se le encontrará cura, ¿no? Sobre todo si hablamos de gente joven, pues el desarrollo tecnológico a lo largo de los años puede avanzar lo suficiente como para que tengan cura estas
enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, lo del estigma, eso les va a destrozar la vida por completo, ¿no? Eso de verse señaladas desde edades tan jóvenes, ¿no? Además, es que va a hacer que poco menos tenga que tirar, que cambiarse de ciudad o tal. O sea, es que va a ser un machaque brutal. Y dice aquí Antonio Carballo 86, poco se habla de la extrema izquierda. ¿Por qué? Pues en este momento porque estamos hablando de educación sexual. Entonces no viene mucho a cuento hablar de la extrema izquierda o de la extrema derecha o de... no. Esto es una religión, ¿no? Entonces es una religión que se funda en el 2015, no tiene nada que ver con el abrahamismo, y pues cuando hablo de educación sexual lo que sí tengo que tener en cuenta es el contexto social que se ha establecido por las religiones abrámicas en todo Occidente, y bueno, y una grandísima parte del mundo, y por otras religiones también en otras partes del mundo. O sea, esto es común a muchísimas religiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema heteropatriarcal se apoya desde distintas religiones, de distintas maneras, pero en casi todo el mundo. Yo lo vinculo esto, pues, desde que el Neolítico la gente empezó a cultivar y a ser propietaria de la tierra, pues lo que ha interesado es que un tío pues conquiste tierras, se haga con tierras, compre tierras, monte su imperio de mierda, ¿no? Y esta persona va a querer transmitir eso a su hijo y quiere asegurarse de que ese hijo sea suyo. Hoy en día, además, no tiene sentido porque hay pruebas de ADN y entonces, pues, no tiene... Tú si tienes un hijo con alguien y estás pensando en que lo que tú ganes quieres dejárselo a tu hijo y tal, pues haces una prueba de ADN y solucionado, tienes seguridad absoluta. Pero hace siglos no. Entonces se estableció todo este mecanismo de presión social de machacar a las mujeres para que las mujeres solo tuviesen hijos con su marido. ¿Y cómo logras eso? Machacando a las mujeres para que solo tengan sexo con su marido. Entonces, por eso se ha establecido así y por eso hay esta presión tan brutal sobre las mujeres. ¿Por qué sobre los hombres es al contrario? Porque los patriarcas quieren nietos. Y el mayor miedo de un patriarca es que su hijo sea impotente o que su hijo sea gay o que su hijo pues, no le interesen las mujeres, que su hijo no le pueda asegurar su descendencia. Porque esa es la paranoia que tiene esta peña dentro de este sistema, lo de transmitir su legado, ¿no? Entonces, por eso, tanta presión para que los tíos, cuanto antes, ¿no?, den muestras de su virilidad y de su capacidad de mantener relaciones sexuales con una mujer, y por eso se premia tanto socialmente, se prestigia tanto a los chavalines de 12, 13 años, 14, que logran tener una relación sexual, y como lo que quieren es asegurarse que la línea de transmisión de la herencia y todo esto es masculina, porque es el que va a tratar de proveer a saco, pues quieren proveer para su sangre, ¿no?, que es la historia. Que luego hemos visto que desde que se ha implantado el divorcio, millones de personas se han casado con gente que tenía hijos de antes y los han criado, aunque no fueran de su sangre, y los han querido igual. Pero esa paranoia sigue enquistada en la sociedad. Entonces, por eso hay tanto machaque a las mujeres y por eso al mismo tiempo se ensalza tanto a los chavales que logran meter un gol, ¿no? Y hablamos del mismo contexto en las mismas edades, ¿no? Y es más, cuando se habla de casos de pederastia y de abusos y de todas estas historias, el que un tío de 18 años se líe con una tía de 14 es considerado abuso. En cambio, si es al revés, el chaval es un campeón. No han abusado de él. Es más, tiene que agradecer a la tía con la que se ha acostado porque le ha enseñado lo que es la vida. O sea, el tema se trata hasta ese nivel de una manera totalmente opuestamente separada según sea el sexo de uno de otro. Es brutal, pero es fruto del contexto cultural en el que vivimos.
Y me parece mucho más grave y mucho más serio que pues, el que alguien pueda contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Que eso, pues, los médicos están estudiando, las farmacéuticas están investigando y pues se supone que como el resto de las enfermedades, pues irá avanzando la humanidad y algún día pues serán algo curable o algo con lo que se pueda convivir lo más cómodamente posible, ¿no? Pero en lo del estigma, eso no te lo quitas. Eso no te lo quitas. Y sobre todo pensar en pueblos pequeños. En un pueblo pequeño, o sea, una chavala de 14 años que se sepa que ha tenido relaciones sexuales con alguien así, tiene que irse del pueblo. Porque es que la machacan. La machacan. Y es fruto de este contexto cultural. ¿Qué pasa? Hablar sobre el sexo a chavales y no contarles esto, a mí me parece una salvajada. Una salvajada porque creo que es de lo primero que tienen que tener en cuenta para que tomen decisiones conscientes e informadas. Entonces, lo que se ha transmitido durante generaciones es que todas estas movidas tienen que quedar en secreto, ¿no? O sea, quien tenga una chavala de 14 años en un pueblo y que quiera mantener una relación sexual con un tío, tiene que hacerlo a escondidas, porque como se le enteren a alguien, la machacan. ¿Cuál es la putada? Que la presión social que hay por el otro lado lo que fomenta es que los tíos larguen, presuman, ¿no? Porque es que se valora mucho el que alguien, un chaval de 12, 13 años que haya tenido una relación sexual va a ser un máquina. Entonces lo que vemos es que muchas veces hay muchos tíos que comen una y cuentan 20, como en el parchís, ¿no? Entonces, siempre ha habido esta historia, ¿no?, de los que iban presumiendo de yo me follé a tal, yo me follé a Pascual, yo me follé al otro lado, y del otro lado las tías diciendo, oye, 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 ¿de qué? ¿De qué? Porque es que además, es que si yo confirmase eso, a mí me iban a reventar. Entonces, eso ha estado así establecido. Esto no me lo estoy inventando ahora, ¿eh? Esto lleva establecido siglos. Entonces, es el gran problema, y es un problema religioso, de la moral que han establecido religiones precedentes que consideran que el sexo es pecado, ¿no? Esta religión surge en el 2015 y va a ser que no se anda con hostias. Nuestro Dios no se dedica a contar pajillas de la gente, ni se dedica a ver quién folla con quién. Componen todos los seres vivos el valor para sobrevivir y ya está, no se le debe nada, ¿no? Entonces, pues otra manera de ver el mundo. Después, hay que tener en cuenta que el mantener una relación sexual es algo que puede generar, es normal, porque somos un animal social, porque tenemos empatía, es normal que tú experimentes sentimientos por alguien con quien has mantenido una relación sexual, porque es una cosa bastante intensa. O sea, se trata de dar placer a otra persona y que otra persona te dé placer. Y experimentar placer que te está proporcionando otra persona. Es muy intenso, ¿no? Y está muy vinculado a la empatía y es lógico que surjan sentimientos por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que hay peña que se flipa mucho, ¿no? Y hay peña, pues, tal como está establecido además esto en la cultura abrámica occidental, sobre todo en el cristianismo, donde se establece que las relaciones han de ser monógamas, ¿no?, y de que se establece por dogma que el ser humano es una especie monógama, entonces la peña se flipa mucho con esto de que encontrar a su media naranja, que es esa persona que la complementa perfectamente y con la que está destinada a vivir el resto de su vida, ¿no? Entonces, claro, la gente, cuando mantiene una relación sexual y empieza a experimentar algún tipo de sentimiento por esta otra persona, mucha gente entra en pánico. Entra en pánico porque lo que culturalmente se ha establecido en torno es un compromiso para toda la vida. Y entonces estamos hablando de una apuesta, como dicen en el póker, all in. O sea, coges toda tu vida y la apuestas a esa persona. Eso es lo que está establecido culturalmente.
¿Qué pasa? Que después lo que se está viendo, desde que han surgido las aplicaciones de citas y estas historias, es que hay gente que tiene pánico a estas movidas, ¿no? Y tiene relaciones de sexo casual, ¿no? Con cualquiera persona y desaparecen, ghosting, ¿no? O sea, no quieren volver a saber nada de esa persona. Y no es porque la relación sexual haya sido insatisfactoria, no es porque esa persona le haya caído mal, sino todo lo contrario. Sino porque en esa relación sexual se han encontrado muy cómodos, muy a gustos y pues se han sentido como más unidos a la persona con la que han practicado sexo, a pesar pues de haberse conocido a lo mejor en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede? Que es que experimentes esos sentimientos es perfectamente normal porque eres un ser humano y tienes empatía. Y es lógico que puedas experimentar eso por otra persona. Ahora, que eso pueda derivar en una relación a largo plazo, no tiene por qué. Y no pasa nada. Para la gente que vive en este contexto abrámico, ¿no? De la monogamia y las relaciones para toda la vida y todas estas películas de la media naranja y del amor romántico y todas estas historias, puede resultar muy chocante. Pero es que no tienes el corazón monoplaza. Te puedes enamorar de muchas personas. El sexo no está tan vinculado al amor como se cree. Puedes experimentar algo, pero de ahí hablar de un enamoramiento y de algo que pueda surgir, o sea, derivar en una relación estable, aún tiene mucho camino que recorrer, ¿no? Y millones de personas que han dejado a su pareja o que su pareja les ha dejado y se han liado con otra persona para echar un polvete por despecho, es que hay a patadas. Y lo que te pueden confirmar es que no por haber echado ese polvo han dejado de querer a la persona con la que habían roto, de la que estaban enamorados y estas historias. ¿Por qué no hablamos de una movida automática? Lo siento, las relaciones humanas no son digitales, no es 0-1. Hay mil factores que influyen y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después, aparte, no es lo mismo con quien te apetece follar que con quien quieres vivir. Entonces, gestionar esto de que sientas algo por esta otra persona, pues me flipé mucho, tal cual, pascual, de que no vamos a ir no vamos a pasar por el juzgado, ¿sabes? Pero relajarse un poco. O sea, sí, experimentas algo, bueno, vale, no es tan tremendo. A lo mejor la primera vez que te sucede te sorprende, pero es no venirse demasiado arriba. Pero es que hay peña que se flipa y hostia, ya están pensando en comprar un piso juntos y tal, y después cuando vuelven a ver a esa persona tienen un mogollón de presión detrás de que quieren establecer algo así ya del tirón con esta persona a larguísimo plazo y todo esto. Y no tiene que ver esto de que, joder, tienes eso con una persona, te encuentras cómodo, te cae bien, de todas estas historias. Es normal que pues sientas algo por ella. Es normal que te guste saber cómo le ha pasado el día. Es normal que te alegre recibir buenas noticias suyas y es normal que te entristezca recibir noticias malas alrededor de esta persona. Eso es lógico, completa y totalmente lógico. Que eso suponga que sea la mujer o el hombre de tu vida, frena, campeón. No tiene, no, ahí hay mucho camino que recorrer. ¿Qué pasa? Si venimos de un contexto donde nuestros abuelos estaban meses y años a lo mejor hablándose y después el día que mantenían una relación sexual era porque ya estaban a punto de pasar por vicaría, la concepción del mundo ha cambiado mucho. Pero estas cosas de los sentimientos ligados al sexo es un tema del que apenas se habla. Parece como que el sexo, claro, es como se plantea desde las religiones abrámicas, ¿no? Plantean que el sexo es pecado, es vicio, es simple roce de carne y ya está. Lo siento, no. Lo siento, pero es que somos seres humanos. Entonces, sí,
tiene bastante de eso, que hay necesidades, hay impulsos físicos, ¿no? Y estímulos y todas estas historias, tiene su componente de la química del cerebro y de las hormonas y de todas estas historias, pero es que somos seres humanos, joder. Entonces, que tengas una relación con alguien, pues normal que vas a tener buen rollo con esa persona. Hombre, depende de las relaciones porque hay muchos tipos de relaciones, ¿no? Y hay gente que busca ser dominado y gente que busca dominar y mil historias. O sea, el campo es muy amplio. Pero yo creo que lo habitual, ¿no? Pues es lo habitual. A ver, porque el porno también influye mucho y la gente pues se flipa con las películas y como ve dar cachetes por ahí, pues va dando cachetes a diestro y siniestro y no sé, es como aprender a conducir viendo Fast and Furious. Pues la peña, hay mucha peña que se lo plantea de este palo. Pero, hostia, normal que folles con alguien y que estés a gusto con esa persona y que luego te la encuentres por la calle y te den ganas de darle 2 besos, o un beso y abrazarla, o todas estas historias, es normal. Ahora, de ahí a un enamoramiento así tal, puedes fliparte un ratillo, puedes estar así medio flipado, pero después tomarse las cosas con calma y ver cómo va evolucionando. Y a lo mejor, pues, sí, puede surgir algo de ahí, o a lo mejor es que resulta que tenéis prioridades totalmente distintas en la vida, que tenéis enfoques sobre la vida totalmente distintos e irreconciliables, que tiene defectos que tú no estás dispuesto a asumir más allá de eso, de encontraros esporádicamente para follar, porque es algo en lo que sí sois compatibles y todas estas historias, que no es tan fácil tampoco encontrar a alguien que sea compatible contigo en el sexo, porque cada persona es distinta. Y entonces, sí, apreciar eso y no fliparse de más, ¿no? Pero es importante lo de que sí existen sentimientos ligados al sexo y que tampoco es ninguna locura, ni nada tan tremendo, ni nada tan... O sea, para huir así por miedo al compromiso y todas estas historias. Disfrútalo. Cuando te mola una persona y pues, joder, eso te llena, ¿no? Y yo he mantenido relaciones con gente pues, con la que he sentido que he querido, pero no me he llegado a enamorar de esa persona. Y ha resultado muy gratificante, a pesar de no haberme enamorado de esa persona. Y por supuesto, no he experimentado lo mismo que cuando he estado enamorado, pero he estado muy a gusto y he valorado muchísimo el tiempo en el que me he sentido así, ¿no? De ver a una persona y que en el momento que la ves te pones de buen rollo de entrada, ¿no? Y te alegra el día. Y aparte, pues compartir algo tan íntimo y ¿no? De establecer una relación de confianza en torno al sexo. Eso mola muchísimo. No es lo mismo que estar enamorado, pero joder, no está mal, no es algo que despreciar, no es algo con lo que fliparse, ¿no? Y decir, hostia, ¿qué voy a hacer? No, disfrútalo mientras dure y que la otra persona también lo disfrute, porque además en esa situación también te importa que la otra persona esté disfrutando como estás disfrutando tú, no solo del sexo, sino de toda la relación que lleváis, y mientras dure. Y cuando surja el conflicto que deje claro que mejor dejarlo, pues se deja y de la forma más cabal posible y sin echarse mierdas a la cara que no vengan a cuento. Esto, pues, yo lo veo muy importante a la hora de hablar de sexo, ¿no? Y de hablar de sexo cuando hablamos del tema de educación sexual. Esto hay que plantearlo. Después, otras cosas que hay que plantear, que esto molesta mucho a la gente que defiende ciertos valores tradicionales que consideran el sexo como algo pecaminoso, ¿no? Es lo que esta gente denomina relaciones contra natura. Vamos a ver, la única práctica sexual, el único comportamiento sexual que no se ha descrito en otra especie es el celibato. Todos hemos visto a un perro que se ha acercado y le ha follado la pierna a un tío. Que además de zoofilia estamos hablando de un comportamiento homosexual, ojo, ¿eh? Entonces, que me vengan hablando de comportamientos contra natura me da un poco la risa.
hostia, es que la única gente que pretende, ¿no?, que no mantiene relaciones sexuales, vamos, a parecer hasta ni se masturba, ¿no? Porque el masturbarse es una práctica sexual. Pues el único espécimen que una parte de su población bastante reducida afirma no tener relaciones sexuales es el ser humano. O sea que hablar de contranatura pues sería en este caso. Después, en la naturaleza hay de todo, y dentro de la humanidad hay de todo también. Entonces, ¿qué molesta mucho? Pues que exista gente que se sienta atraído por personas de otro sexo. Molesta mucho que haya personas que se identifiquen con un género que no es acorde al sexo que tuvieron al nacer, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? O gente que se siente atraída por ambos sexos, o gente pues que lo que le estimula, ¿no?, o con lo que fantasea es con tener sexo en grupo. Todas estas historias pues molestan mucho a una moral de estas religiones abrámicas que gira en torno a que tienen su Dios bueno y su archienemigo malísimo, ¿no? Y el archienemigo malísimo pues se dedica a tentar a la gente con la carne para que se aparten de su Dios y estas historias, ¿no? Entonces, pues todo lo que no sea con fines reproductivos es pecado. Entonces, lo siento, pero hay gente que tiene preferencias sexuales, o sea, lo que le gusta es una persona de, de su mismo sexo. Hay gente que es que se sienten que pertenecen al rol, o sea, lo que se identifica con ellos es lo que se identifica habitualmente con el rol del otro sexo. Y esas, o sea, son personas que siempre ha habido personas así, seguirá habiendo personas así, y joder, ¿qué problema hay? En esta religión consideramos que lo único que importa al resto de la sociedad sobre lo que ocurre en una relación sexual es que exista consentimiento de todos los participantes. El número, el género, la orientación sexual, las prácticas sexuales que se hagan, o sea, lo que sea, cualquier variable que te puedas imaginar dentro de esa relación sexual, mientras haya consentimiento por parte de todos los participantes, el resto de la sociedad le da igual. Y lo único que cabe esperar desde fuera es que se lo pasen lo mejor posible, que les resulte lo más gratificante posible y ya está. No sé qué problema hay con eso. Pero esta gente tiene unos valores de buenos y malos, ¿no?, de virtuosos y pecadores, y lo que han hecho siempre es ir a machacar a la gente que se apartaba de su norma. Entonces, a los niños, ojo, estamos hablando de niños, a los niños que han dado muestras de sentirse atraídas o atraídos por personas de su mismo sexo, los han machacado, los han insultado, los han pegado, les han dado palizas. Recientemente en Coruña mataron a hostias a un tío. Lo acusaban de homosexual y lo mataron a hostias. O sea, ¿qué es, no?, pecado? El sentirte atraído por personas de tu mismo sexo, eso es pecado. Y matar a un tío porque sospechas que se siente atraído por las personas de su mismo sexo, eso es ser un guardián de la fe. Eso es ser bueno, y que te obligó ese tío a matarlo porque es que era muy amanerado. ¿Qué valores morales entran en juego aquí, ¿no?, para hablar de esto? Porque yo el problema que veo en este apartado, ¿no?, de lo que sería la educación sexual es dejarle claro a la gente que no se puede insultar, que no se puede golpear, que no se puede matar a nadie porque se sienta atraído por una persona del mismo sexo. No me parece un concepto tan complicado.
Pero parece ser que sí, que los padres de ciertas religiones se ven muy amenazados por esto de que un niño, ¿no?, pues se sienta atraído por otros niños y los otros niños no puedan insultarlo, no puedan ir a golpearlo, no puedan matarlo. Pero es en nombre de la moral, porque son muy buenos y quieren proteger a sus hijos. Pero parece ser que para proteger a sus hijos tienen que insultar, tienen que pegar, incluso matar a otros hijos de otras personas. Pero necesitan protección, ¿no? Y parece que defender que no se puede matar, que no se puede pegar, que no se puede golpear a alguien porque se sienta atraído por personas de su mismo sexo, eso es atentar contra la familia. No tengo yo muy clara qué tipo de procesos lógicos maneja esta peña, ¿no? Y después me decía por aquí, hostia, loco, Chile arroba no sé qué, no sé cuánto. Dice, sí, pero luego vienen los arrepentimientos. Vamos a ver, los arrepentimientos que vienen luego, sobre todo, es como contaba al principio, por la presión social, ¿no? El mayor arrepentimiento que puede tener una tía de 14 años que tenga una relación sexual con otro tío de 13 o 14 años es que luego todo su entorno la señale, ¿no? Y como ha mantenido una relación sexual con uno, todos los tíos crean que como ha tenido relación con uno, conmigo también. Y que además yo tengo derecho a que esta tía tenga una relación sexual conmigo porque ya la ha tenido con uno. Y eso es parte de la cultura abrámica imperante, ¿no? El señalar a las tías que no se mantienen castas y puras como profesionales sexuales y además establecer que ahí se ha levantado la veda y que cualquiera puede hacer con ellas lo que sea. Eso es lo realmente grave, ¿no? Y ahí claro que las consecuencias son muy gordas. ¿Por qué? Por el entorno social de esta cultura. Sobre todo, es lo más determinante. Eh, pues, entonces, claro, yo eso es lo primero que tendría que explicar. O sea, que el contexto es el que es, que hay mucha violencia en torno a que se mantengan estos dogmas, ¿no? O sea que sí, esta gente dice que su Dios es amor, pero luego sus movidas las imponen a hostias. Y ese es el problema. Entonces yo desde luego no tengo problema con que los cristianos no follen, con que los cristianos lleguen vírgenes al matrimonio. Me parece perfecto. Mientras ni abran la boca para insultar a nadie y mientras no le levanten la mano a nadie. Yo creo que no es tanto pedir, ¿no? Yo creo que se puede exigir a esta gente que vivan de acuerdo a los valores de su fe, ¿no? Pero respeten a quienes no los comparten. No creo que sea una petición tan descabellada, ¿no? Y desde luego no considero que sea algo que atente a su libertad religiosa. Yo en ningún momento me planteo el obligar a ninguna católica a mantener una relación sexual antes del matrimonio o obligar a algún católico a mantener una relación sexual con otro hombre o... Vamos a ver, si es que el dogma que establece esta religión es que tiene que haber consentimiento. Y me plantearía eso. Por supuesto, a alguien que no le interese el sexo, que también hay gente que se define como asexual, que no le interesa el sexo, ¿no? Y es que hay de todo, joder. Y yo lo veo entendible. Y que es que esta gente, además, históricamente, también se le ha señalado, ¿no? Como sospechosa de esto, sospechosa de lo otro. Se les ha señalado y es gente que simplemente no les interesaba el tema. Pero está así lo de la presión sexual, ¿no? Y después, yo esto, o sea, educación sexual, me lo planteo primero así, de avisar de qué historias rodean a todo esto, ¿no? Aquí dice
Hispanista Pelayo, ¿sabías que en el Corán de los musulmanes pone que Mahoma se casó con una niña de 6 años? Hispanista Pelayo, ¿sabías que en la Biblia se dice que ¿cómo se llamaba este? Pedro, ¿no? No, Pedro no, espérate. José, San José, se casó con María la Virgen y María la Virgen tenía 14 y él tenía 60 y pico. Eso lo sabías también. Porque sois muy de señalar al del frente, pero mirar lo vuestro poquito, ¿eh? Me estás hablando de otra religión abrámica. Son la misma historia. O sea, el Islam pues es un remake del catolicismo. Consideran a Jesús como un profeta y además un profeta de los más importantes. Dicen incluso, aquí me comentó Raúl, que si tienes alguna duda respecto al Islam leyendo el Corán, que te vayas a la Biblia. O sea, me estás hablando de un remake del catolicismo, o sea, del cristianismo. Me estás hablando de lo mismo. Tienen el mismo Dios que ordena que lo quieran. Ok, ¿sabías que en el Corán pone que a las mujeres se las puede retener contra su propia voluntad? ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú has leído la Biblia, hispanista Pelayo? Porque no pone una cosa muy distinta de lo que pone la Biblia, ¿eh? No sé si has leído la Biblia o no, porque yo la verdad me topo muy a menudo con muchos cristianos que no tienen ni puta idea de qué va su religión. Lo siento, pero... A ver aquí qué pasa aquí. Me ha llegado aquí Crónicas Moisés, no sé si es que quiere que invitaciones con, no sé, le he invitado a Crónicas Moisés, me ha salido aquí el aviso. O sea, no sé, me vuelve a salir aquí esto, enviar, no, tío, no me rayes, TikTok, no me rayes aquí con estas historias. Vamos a ver. Hasta matarles también pone que se pueden tener esclavas y matar a todos. Vamos a ver, la Biblia también pone, o sea, la Iglesia Católica no ha condenado la esclavitud hasta el momento. Y hispanista, es como si Jesucristo se casara con una niña de 9 y se la cepillase. Pero es que el padre de Jesucristo, el San José este, se casó con una chiquilla también. Entonces, ¿qué me estás contando? Me estás contando lo mismo. O sea, son las mismas historias, son las mismas mamonadas en torno al sexo. 14 no 6. Bueno, pero es que, ¿qué más me da a mí? 14 y no 6. Hablábamos de un tío de 60 y pico años. ¿Dónde va un tío de 60 y pico años con una chiquilla de 14? Ahora y hace 2000 años, ¿eh? Ojo, que sí, dicen tú, han cambiado mucho las historias y todo esto. Yo tengo 49 años, yo veo una niña de 16 años y ni se me ocurre decirle nada más de hola, buenos días y todo esto que me estás contando tú. Pero bueno, o sea, se han montado las películas como se las han montado. Y que tenga yo tragar, no, este tal y este el otro, pues son la misma historia, joder. Cambian 4 detalles, pero estamos hablando de las mismas religiones abrámicas. Son religiones de libro, le llaman. O sea, además las 3 están muy vinculadas por muchísimas historias. Franco, cuando se metió en la península, venía con la Guardia Mora. Y ahora, pues no sé qué coño pasa aquí que la gente que se define como hispanista Pelayo tiene problemas con los moros. No sé qué problema tiene la gente esta con los moros. Franco tenía la Guardia Mora. O sea, fíjate, o sea, sus guardias personales de seguridad eran moros. Y él, pues, iba bajo palio de la iglesia, ¿no? Un poco menos que un santo de la cristiandad. Y, y tenía la Guardia Mora. Entonces, que no me vengan así con estas historias. Después, a los críos, pues enseñarles, una vez metidos en este contexto, ¿no? De que el sexo está vinculado con la reproducción, que una niña que se quede embarazada va a tener unos problemas de la hostia, y que además va a ser señalada como profesional del sexo y va a ser machacada, ¿no? Y que mientras un crío de esa edad pues va a ser visto como un campeón.
¿Qué más había dicho yo hasta ahora? Lo de que eso, la gente se puede sentir atraída por personas del mismo sexo. Hay gente que se va a identificar con un género que no está vinculado al sexo con el que nació. Todas estas historias de respetar que hay gente diferente, que siempre la ha habido, que esto no es un invento de ahora, esto siempre lo ha habido. Lo que pasa es que se ha machacado a la gente y se tenía que esconder. Y parece muy triste que la gente tenga que esconderse, ¿no? Porque es que si no, lo matan. Y repito, en Coruña hace poco mataron a uno. Dice aquí, la Biblia al lado del Corán es un parque de diversiones. No has leído la Biblia tú ni de coña. Eso es gore, pero de puta madre. Es gore, pero de puta madre. Deuteronomio 21:18 creo que es. Si un hijo es desobediente, sus padres lo llevarán ante los ancianos y lo apedrearán a las afueras del pueblo. Eso viene en la Biblia. Eso viene en la Biblia. Y leíste el Corán, pero es que no me hace falta, ¿eh? Yo ya te digo, tampoco me he leído la Biblia completa, ¿eh? Yo la Biblia la empecé a leer hasta que llegué a lo de Sodoma y Gomorra, cuando salen de allí Lot con sus hijas y su mujer. La mujer se gira y se convierte en estatua de sal. Después se meten en una cueva. Las hijas, al cabo de un tiempo, emborrachan al padre y yacen con él para tener hijos. Y en ese momento dije yo, no me estáis contando. Cerré el libro y dije, mira, hasta luego. Deuteronomio 21:18, ahí pone eso. Y después Jesús creo que dijo que él no venía a corregir el Antiguo Testamento, así que lo validó. Por lo que me consta, yo ya te digo, mis conocimientos de mitología abrámica y de las religiones abrámicas no llegan a nivel usuario porque no he profesado esa religión nunca y no he hecho ni la comunión. Me bautizaron porque yo nací en el 74 y mis padres, si no me hubiesen bautizado, se hubiesen metido en un problema. Hispanista Pelayo dice, Jesús no decía eso, Jesús no existe. O sea, la existencia de Jesús es igual que la de Batman o que la de Hércules. Entonces, pues, lo que hubiera dicho Batman o Hércules, como entenderás, me da... Bueno, hay registros, sí, la Iglesia tiene muchos escribas. Han escrito lo que les ha dado la gana, sin problema. Pero si me hablas de un tío que estaba haciendo milagros del calibre de curar la ceguera o la lepra en la ruta de la seda, porque Palestina era la ruta de la seda, eso hubiera montado un escándalo y un revuelo de 3 pares de cojones y hubiera movido una cantidad de pasta que lo flipas. Se hubieran liado, tú mira la que está ahora liada en Lourdes o en Fátima, y en aquella época que alguien curara la ceguera, que alguien curara la lepra. Se habían montado unas caravanas desde China, desde la India, desde todos lados para ir a ver ese tío. Eso hubiera movido una cantidad de pasta exagerada. Entonces, cuando luego el cristianismo intenta expandirse hacia Oriente, pues esos registros que dices tú que hay, no había registros de la caravana, de caravanas que se hubieran montado ahí, porque si los hubiera ido, el cristianismo hubiera penetrado en Oriente a lo bestia. Y la penetración que tuvo fue bastante residual. Entonces, pues... Batman, también el día que encuentren un Batmóvil por ahí, los arqueólogos, y establezcan cuál era la localización exacta de Gotham City, ¿no? Pues Jesús y Batman se podrán equiparar. Pero vamos, es cuestión de tiempo, que sea un dios es un tema aparte, pero era un gran hombre porque para tener tanta repercusión no tuvo ninguna repercusión porque no existió. Es un mito. Entonces, pues ya te digo, como Batman es un gran hombre, claro. Y Spiderman también, una máquina. Y Hulk es un crack, así de claro. Hulk es un crack. Entonces, que me vengas a mí con estas historias, pues yo respeto mucho a la gente, ¿no? Y que la gente crea lo que quiera. Ahora, que me vengan a mí pretendiendo que yo me crean las historias que creen ellos, pues ya es otra movida. O sea, es que, claro, después alguien que te viene así, ¿no? Pretendiendo que es que Jesús existió, no sé qué, no sé cuánto, bueno, vale, créetelo tú. Pero no me vengas...
Y me dice, aquí es como creer en Dios, no lo puedes negar igual que afirmar. Y dice, vamos a ver, hispanista Pelayo, estamos hablando de historia, ¿no? Y entonces, para que algo tenga validez histórica, tiene que venir de diversas fuentes y tiene que ser algo cotejable. No es el caso. Lo siento, pero no es el caso. Entonces sí, hay diversos relatos, creo que de Plinio y de algún otro historiador romano, que llegan a nosotros a través de los copistas de la Iglesia, con lo cual no es una fuente fiable, no es una fuente histórica. Lo siento. Y después, ¿me lo puedes demostrar? ¿Que te puedo demostrar el qué? Que yo no soy el que tiene que demostrar la existencia de Jesús. La existencia histórica. Yo lo que te digo es que yo he discutido de esto además con alguien pues que no fue ordenado sacerdote porque se casó, pero sí acabó su seminario, ¿no? Y hablando con él le pregunté, dame una referencia de fuera de la Iglesia, una referencia histórica sobre la existencia de Jesús. Me habló de Plinio, me habló de otro historiador romano y yo le dije, bueno, pero es que eso ha llegado a nosotros a través de los monjes, a través de la Iglesia. Y esta gente habrá copiado lo que le haya interesado. Y después me pasó un párrafo de otro fulano que también había pasado por los copistas de la Iglesia y además era una cosa muy vaga, muy general, que podría referirse a Jesús o no. Y después esto, de que además la vida de Jesús pues sea un cortapega, ¿no?, de vidas de dioses de otras religiones, pues ya vaya tela. O sea, no sé si fue Isis o Osiris que murió y resucitó al tercer día, además ahora en las fechas del solsticio del invierno, que es una cosa cachonda porque es el renacer del sol. O sea, desde el solsticio a los 3 días es cuando se empieza a ver claramente a simple vista que el sol amanece desde un punto distinto y que los días empiezan a crecer. Entonces esto de que muriera y resucitase a los 3 días pues está muy vinculado a los cultos solares de religiones anteriores. Después que fuera con 12 apóstoles, es que también hubo otros dioses que fueron con 12 apóstoles que curiosamente coinciden en número con las 12 constelaciones del zodiaco. O sea, y en el desierto sí se miran mucho las estrellas y pues casi todas las religiones pues han estado interesados por las estrellas, normal. Hablamos de el descubrimiento del calendario y lo de predecir las estaciones ha sido muy importante hace miles de años. Ahora pues lo tenemos como muy asumido y como pues una cosa que no es para tanto, pero en su momento fue una cosa muy importante. Entonces, todo esto de que lo que se cuenta de Jesucristo sea un cortapega de otras religiones, después que la penetración del cristianismo en Oriente fue limitadísima, teniendo en cuenta que hablamos de un personaje que se supone que hizo milagros en la ruta de la seda, y ahí habrían tenido que quedar registros de las caravanas y de todas estas historias, ¿no?, de gente que hubiera ido a curarse. Porque, hostia, otra cosa no, pero joder, eso mueve muchísima gente y eso mueve muchísima pasta. Se hubieran organizado caravanas de pasajeros para ir hasta allí, pero cagando leches. Porque yo algo que sí creo es en la avaricia humana y la gente ve negocio enseguidita, ¿eh? Y se hubiera montado, y antes la gente también miraba la pela, se hubieran montado caravanas pero cagando hostias. Y eso hubiera dejado registros que luego, cuando el cristianismo se empezó a expandir, hubiesen facilitado muchísimo su expansión en Oriente. Y en Oriente apenas penetraron. Entonces, aunque ahora, ¿sabes?, alguien con habilidades especiales, buenos materiales, ¿no?, buen papiro de la época, pues sacase de aquí registros, ¿no?, de caravanas tal, pues ahora, pues mira, tampoco me tendría mucho valor, porque cuando realmente importó fue cuando se intentaron expandir hacia Oriente, y en Oriente se comieron una mierda. Entonces, pues... Y ahí sí serían registros fresquitos y tal. Ahora pues cualquiera puede fabricar lo que sea con la tecnología que hay hoy en día. Entonces no tiene mucho sentido.
Pero vamos, o sea, estamos hablando de... Mira, son las 10:54, ya nos estamos acercando a la hora de cerrar esto. Hispanista Pelayo May, ¿qué más da eso? No lo convierte en que no haya existido como persona normal. Pero es que vamos a ver, como persona normal no se hubiera comido una mierda. Mr. Magomedow, pues yo empecé el live hablando de educación sexual. Esto es una religión que fundé en 2015, el Colegio de los Infieles Sacrón. No compartimos los dogmas que tiene el abrahamismo y en torno al sexo tampoco, ¿no? Y empecé a hablar de esto, pero entró aquí el señor Pelayo a discutir sobre Jesucristo y todas estas historias y nos hemos desviado un poco del tema. Probablemente mañana siga en el siguiente directo pues hablando de este tema de la educación sexual porque simplemente he empezado a abordar el tema. Yo subo los directos a YouTube, el canal de YouTube está asociado a este canal, o sea que si llegas tarde y quieres enterarte pues, de qué hemos estado hablando, puedes verlo en diferido. Pero es que hoy está esto intensito, las fuentes en la Biblia, Nuevo Testamento y gente creyente en esa mitología. Pues sí, la Iglesia, o sea, como institución. Yo recuerdo haber entrado así a preguntar a un tío que hablaba de religiones y tal, y yo le dije, bueno, ¿y qué pruebas tienes tú de la existencia de Jesús? Y me dijo, la Iglesia, la existencia de la Iglesia. Pues si eso tiene una prueba, pues cojonudo. Pues fiesta, tenemos un rigor en las fuentes acojonante. Yo lo siento, pero que Jesús, la prueba de la existencia de Jesús fuera que se creara una religión en torno a él, pues mira, felicidades. A nivel histórico, eso no tiene ninguna validez. Lo siento. Pero no dicen que haya milagros, es más, no me mencionan los milagros y tal. Espérate un momento, casi bloquea a Raúl aquí porque, vale, sí, son los últimos comentarios. Bien, y 56. Yo quería hablar de la educación sexual, pero se me ha torcido aquí el tema, chacho. Los cristianos entrando a saco. Menuda ruina, tío. Pues quedan 3 minutos. Retomar el tema de la educación sexual, yo no lo veo mucho sentido. Pero sí, la libertad de decisión individual, eso habría que educar. Eso es el dogma principal de esta religión en torno al sexo. Lo único que importa al resto de la sociedad en lo que a una relación sexual se refiere es que exista consentimiento por parte de todos y cada uno de los participantes, de cada uno, de cada una y de cada una, ¿no? Y da igual el número y toda variable que quieras introducir en esta ecuación. Mientras exista consentimiento por parte de todos los participantes, el resto de la sociedad no tiene que meterse ahí. ¿Y por qué es tan importante el consentimiento? Porque en esta religión consideramos que las leyes no son algo otorgado por un Dios, sino que son un invento humano que nos permite convivir en grandes grupos sin matarnos, ¿no? ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que lo que consideramos que es prioritario para cualquier cosa que pretenda llamarse grupo social o sociedad es hacer de la venganza algo inmoral. Y consideramos que el que alguien sea obligado contra su voluntad a participar en una relación sexual es algo que puede dar lugar a sentimientos de venganza. Y además de una forma muy lógica y evidente, creo, ¿no? Entonces, a la sociedad le debe importar que no se produzcan estas historias. Pero sí me siente cristiano porque el cristianismo, igual que el catolicismo, no solo religión, es cultura. Sí, una cultura preciosa. Y en España el catolicismo es cultura, nos formó como país. Bueno, ¿es cultura? Por supuesto que es cultura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Pues hablamos de esto que comentaba yo al principio. Que si una chavala de 14 años mantiene una relación sexual y eso se hace público, le van a machacar la vida, ¿no? Eso es cultura, eso es la cultura que ha dejado el cristianismo en España. Y no me faltéis al respeto, espérate, hispanista Pelayo, primero. Yo respeto a las personas, las ideas son discutibles.
¿no? No sé si aquí alguien pues te está... Raúl, la respuesta de un cristiano cobarde. Bueno, tampoco veo yo esto tanto falta de respeto así tan... Tú a mí no me llamas cobarde, hostia, vamos a volver a los tiempos del siglo de oro, donde la gente se retaba a duelo por no tratarla de vuesa merced. Raúl, por favor, a Hispanista Pelayo trátalo de vos, porque parece que se está violentando con el asunto. Entonces, de usted, si os habláis así, de usted, para que no crezca esto, que no tiene sentido que se pelee nadie, pues por esto, ¿no? Entonces, tenemos visiones distintas del tema, pero entrar así al trapo a lo personal, pues no tiene sentido, ¿eh? Ya ha habido demasiadas guerras por cuestiones religiosas como para fomentar aquí algo parecido. Y en esta religión consideramos que es muy útil lo de utilizar las formas de cortesía, lo formal, esto de tratar a la gente de usted, pues cuando entramos en estas historias de tú a mí no me llamas cobarde y me faltas el respeto y todas estas historias, cambiamos de chip, nos relajamos un poquito y seguimos hablando, pero dejando claro que... Así me gusta. Hispanista Pelayo, usted le falta valor para reconocer que está un tris de ir a rezar el rosario. Todos los españoles deberían sentir orgullo por ser cristiana y católica, gracias a ello unimos los dos mundos. Hispanista Pelayo, yo desde luego no voy a consentir que nadie me diga de qué tengo que estar orgulloso de ser español. Porque yo desde luego estoy orgulloso de ser español por razones completamente distintas, ¿eh? Yo estoy orgulloso de ser español por muchas cosas, pero desde luego por nada que tenga que ver con el catolicismo, y mucho menos con la Santa Inquisición, porque parece que de esa parte se olvidan vuesas mercedes, ¿no? De que aquí se ha quemado a mucha gente por realizar actividades judaizantes, ¿no? Parece que se han olvidado vuesas mercedes que el primer país donde se produjo una limpieza étnica de carácter religioso fue aquí, donde se expulsó a todos los musulmanes de la península, ¿no? Esto que ahora está haciendo... eso que después en la Segunda Guerra Mundial pretendió hacer el señor del bigotito, ¿no? con los judíos. Eso lo hizo primero España, con los musulmanes. Entonces, no son cosas de las que yo me sienta orgulloso. A lo mejor usted sí se siente orgulloso de eso. No tiene complejos. No tiene complejos de que se torturase y de que se quemase a gente por realizar actividades judaizantes, o sea, por practicar en secreto su religión, ¿no? Porque estaba prohibida practicarla en público. A lo mejor usted no tiene complejos y se siente orgulloso de eso. Yo, desde luego, sintiéndome español, no me siento para nada orgulloso de eso. Eso era otra época, pero es que lo que veo, ¿no?, es que luego la gente aquí se define como católica, ¿no?, y que considera que eso es parte de ser español, el ser católico. Pues me parece que no tiene usted muy claro cuáles son los dogmas del catolicismo. Cierto que desde el Concilio Vaticano II a esta parte, ¿no?, pues cosas como que la gente se divorcie y rompa así un sacramento, ¿no? Después los sacerdotes católicos bauticen a los hijos de esa persona que según sus dogmas está viviendo en pecado. Entonces, es cierto que la Iglesia lleva muchos años meándose en sus propios dogmas, ¿no? Pero, desde luego, no los ha cambiado. Y la Iglesia ni ha condenado la esclavitud, ni ha condenado el trabajo infantil, y hace poco plantearon, mediante la publicación de un libro que se titulaba Cásate y ser sumisa,
¿no? El reforzar esta visión heteropatriarcal tradicional que les es propia de que la mujer ha de someterse al hombre en el matrimonio. Entonces, si usted está orgulloso de esos valores, pues tenga en cuenta que son los valores de su fe, de su creencia, y que ser español no cuenta como requisito previo el ser católico. España en la Constitución se define como un Estado aconfesional. Y para ser español no es requisito previo ser católico, ¿eh? Entonces, si usted cree pues que su cultura y todas estas historias, pues la cultura de España se basa en el catolicismo y en estas historias, yo creo que usted está muy equivocado. Y de hecho, pues sí, hemos tenido una etapa muy fuerte, ¿no?, en nuestra historia durante la dictadura de Franco, en el que el poder de la Iglesia en este país ha sido opresivo y omnipresente, ¿no? Pero realmente, cuando se ha muerto el dictador, pues se ha visto que los valores de los españoles no tenían mucho que ver con lo que se había establecido en esta época. Entonces, ¿por qué celebramos la Semana Santa y la Navidad? Por la fiesta. Por la fiesta. O ¿cuántos españoles en Madrid, por ejemplo, en Semana Santa se quedan en Madrid y van a las procesiones y no se van a la playa? Por la fiesta, claro. Todo esto se celebra por la fiesta. Y además están hablando usted de festividades que eran paganas y que el cristianismo, cuando llegó aquí, absorbió y sincretizó y se apropió de ellas. Nosotros en estas fechas que vienen ahora, en esta religión, celebramos las fiestas del renacer del sol, porque celebramos el solsticio de invierno. Que los cristianos en su día pisasen todas las fiestas que estaban relacionadas pues, con este proceso del solsticio, pues es una cosa que han hecho los cristianos. A mí ni me va ni me viene, que celebren ustedes lo que les dé la gana. Yo voy a celebrar el renacer del sol, por supuesto. Y en Semana Santa voy a celebrar lo que ustedes llaman Semana Santa. Yo voy a celebrar el Año Nuevo Chino, la entrada de la primavera, por supuesto. Me voy a ir. Claro. Vamos a ver, espérate un momento. Para finalizar, claro, la Navidad celebra el nacimiento de Cristo y Semana Santa igual de lo mismo. Jaja, vamos a ver. Señor hispalista Pelayo, veo que es usted tan ignorante en los aspectos relacionados con la religión que afirma profesar que tengo que aclararle una cosa. No sé si sabrá usted que los romanos pues utilizaban un calendario muy similar al nuestro, ¿no? Y entonces pues tenían meses y tenían días. Entonces cuando se hacía un juicio, ¿no? Usted imagínese en tiempos de Roma un juicio, ¿no? Y en el que se condena al acusado y se le condena a muerte. Cuando se le condena a muerte, se establece la ejecución en una fecha acorde a ese calendario. Por ejemplo, un 12 de abril, ¿no? Entonces, si Jesucristo históricamente hubiese existido y si efectivamente pues, lo hubiesen condenado a muerte en un juicio romanos y lo hubiesen crucificado, pues eso se hubiese producido en una fecha concreta del calendario que manejaban los romanos, ¿no? ¿Qué sucede? Que Semana Santa se celebra a partir del Domingo de Resurrección. Y el Domingo de Resurrección se celebra, es el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Por eso, la Semana Santa, unos años se celebra antes y otros años se celebra después. Entonces, cuando no tiene usted ni idea de cómo se celebra la Semana Santa y que me venga aquí pretendiendo dar lecciones de que negar que la cultura de España es cristiana y católica, ¿usted sabe la cantidad de tradiciones paganas que hay en este país? ¿En cuántos países se cree ustedes que se forman estas procesiones de Semana Santa con estos pasos y todas estas historias? Eso es porque han pisado fiestas paganas precedentes.
En otros países no se ven estas cosas. Excusas. Mire, señor Pelayo, tiene usted una España muy pequeña y desde luego ya llevo 9 minutos más del directo de lo habitual y no voy a perder más tiempo con usted porque no tiene más que decir. Me parece a mí que usted no tenía mucho que decir ya cuando entró aquí. Sea usted feliz y felicidades por tener unas convicciones tan fuertes y tan bien asentadas. Voy a despedir el live, como hago todos los días, mencionando un dogma que tenemos que dice que si vas a perseguir a la suerte, tienes que hacerlo sabiendo que la hija de puta va a correr siempre más que tú. Pero nunca estorba. Así que buena suerte a todos y todas y todes. Buenas noches, viva Chrome y su puta madre.